Hola a todos, les recuerdo que estamos en la segunda unidad de aprendizaje, la construcción de la República de Chile, y esta semana vamos a continuar con la lección 2 de cómo fue el proceso de organización de la República. El primer periodo que vamos a revisar es el periodo de los ensayos constitucionales. Pero antes de comenzar a ver en profundidad las características de este proceso, vamos a ver qué es una constitución. Recordemos que la constitución es la carta magna que rige el funcionamiento de un país. ¿Qué significa esto? Que es la ley más importante y que no puede haber ninguna otra ley que la contradiga. La Constitución debe reflejar el pensamiento de los ciudadanos de un país porque es la que marca el camino a seguir del desarrollo de una nación. Dicho eso, vamos a ver el periodo de los ensayos constitucionales. Este es el periodo de la historia de Chile que comienza luego de la abdicación de O'Higgins, que como vimos en el video anterior, es el último acontecimiento importante de la independencia de nuestro país. Entonces, el periodo de los ensayos constitucionales comienza en 1823 y este periodo se caracteriza porque existen dos grupos con ideas muy distintas. El primer grupo es el de los conservadores, que es compuesto por los o'higginistas, que son principalmente militares, que lo que buscan es que O'Higgins retorne a la presidencia de Chile. El segundo grupo es el de los plucones, que postulan que la Iglesia y el Estado deben funcionar en conjunto y que el presidente debe ser la figura con más poder dentro del país. Y el tercer grupo es el de los estanqueros, que son principalmente empresarios o personas con mucho dinero, que lo que buscan es que se mantenga el modelo económico que les ha permitido acumular las riquezas hasta el momento. El segundo grupo, con ideas opuestas a las de los conservadores, es el de los liberales. Los liberales se componen de los pipiolos, que son personas que postulan que el presidente no debe ser la figura con más poder dentro del país, sino que debe tener otras instituciones que contrarresten su poder, y ellos levantan la figura del Congreso Nacional y además postulan de que la Iglesia y el Estado deben ser dos instituciones que se desarrollen en forma separada y que la Iglesia no incida en las decisiones que se van a tomar para el país. El segundo grupo son los federalistas, que proponen la autonomía de las provincias. Es decir, lo que ellos buscan es replicar el funcionamiento de Estados Unidos. Como nosotros sabemos, Estados Unidos se compone en distintos estados, que a pesar de depender de un gobierno central, tienen la facultad de generar leyes que se ajusten a la realidad de cada territorio. Lo que buscan los federalistas es que este funcionamiento se replique en nuestro país, permitiendo que las provincias puedan generar leyes especiales que funcionen dentro de su territorio, que se ajuste a la realidad que se vive en cada región. Este periodo finaliza en el año 1830, luego de que se produce una guerra civil entre estos dos grupos, resultando finalmente ganador el grupo de los conservadores. Posteriormente a la guerra civil, comienza el periodo conservador, que inicia en 1831 y finaliza en 1816, con las presidencias de José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. En este periodo hay avances en distintos aspectos. A nivel político, se crea la Constitución de 1833, que es uno de los acontecimientos más relevantes de este periodo, porque como saben, la Constitución refleja las ideas y marca el camino por el que se va a desarrollar un país. Se crea el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, que no eran tres ministerios distintos, era una sola institución que agrupaba las tres temáticas. Y se realiza la invasión a Magallanes, Yanquihue y Talca. El sur de Chile, cuando se firmó el Tratado de Independencia, no era reconocido como territorio chileno porque, como ustedes saben, era territorio dominado por el pueblo mapuche. Entonces, con estas acciones, el país comienza lentamente a tomar posesión de esos terrenos para conocer los límites que nosotros conocemos actualmente. A nivel educativo, también hubieron varios avances. Se funda la primera escuela de medicina de Chile, se crea la Universidad de Chile,
se funda la Escuela Normal de Preceptores, que era el organismo en el cual se formaban los profesores del Estado, y se dicta la Ley de Instrucción Primaria. La Ley de Instrucción Primaria también es uno de los acontecimientos más importantes del periodo, porque como ustedes sabrán, antiguamente no era lo común que los niños y que las personas fueran al colegio. Por lo general, estamos hablando del año 1800, 1830, los niños se dedicaban a trabajar y no aprendían ni a leer ni a escribir. Con esta ley se comienzan a crear muchas escuelas públicas a lo largo del país. Se dice además que la educación va a ser gratuita y se toman otro tipo de medidas para que lentamente los niños comiencen a dejar de trabajar y vayan formando parte de la educación, asistan a la escuela y se vayan instruyendo. A nivel tecnológico, se crea el ferrocarril de Valparaíso a Quillota y de Santiago a Rancagua. Este acontecimiento es muy relevante a nivel económico porque permite posicionar al puerto de Valparaíso como uno de los más importantes del mundo, ya que el ferrocarril permite que las mercancías se trasladen mucho más rápido a través del territorio nacional. Y se instala el sistema de telégrafo eléctrico. Vamos a ver ahora la Constitución de 1833, que como dijimos, es el acontecimiento más importante que se lleva a cabo durante el periodo conservador. Esta Constitución se inspira principalmente en las ideas de Diego Portales y sus características más relevantes son el fortalecimiento de la figura del presidente en comparación del Congreso. Como vimos anteriormente, los conservadores postulaban que el presidente debía ser la figura con más poder dentro del país. La Constitución de 1833 dice que el presidente es el jefe supremo de la nación y le otorga distintas facultades. Por ejemplo, el presidente puede remover a distintas autoridades políticas, como diputados o senadores, y también puede remover autoridades del ejército. Es decir, el presidente tenía la facultad de nombrar coroneles, generales y distintos cargos dentro de la institución. Además, el presidente era el encargado del orden público y de la política exterior, es decir, él definía cómo se llevaba a cabo las relaciones con las otras naciones, lo que significaba que tenía la facultad de declararle la guerra a otros países, y participaba además en la creación de las leyes. Otra de las características importantes de esta Constitución es la instauración del sufragio censitario. ¿Qué es el sufragio censitario? Es el voto que permite que solamente los hombres mayores de 21 años, si es que están casados, y desde 25 años, si es que son solteros, puedan participar en las elecciones. Además, no era cualquier hombre. Estos hombres debían ser dueños de bienes económicos o profesionales. ¿Qué quiere decir? Que las personas pobres no podían participar de las elecciones de autoridades. Y establece a la religión católica como la oficial del Estado. Y además le otorga al presidente la facultad de nombrar autoridades dentro de la iglesia. Es decir, el presidente podía nombrar obispos, párrocos, cardenales o cualquier cargo que haya dentro de esta institución, al igual como tenía la facultad de poder hacerlo dentro del ejército. Una de las consecuencias también de que se instaurara la religión católica como oficial del Estado era de que todas las otras religiones no podían ejercerse en forma pública. ¿Qué significa esto? Que si yo tenía una religión distinta a la católica, podía ejercerla, pero solamente dentro de mi casa o en espacios cerrados. No podía hacer demostraciones de mi fe en forma pública. Por ejemplo, si yo era musulmana y quería ocupar el velo, que es una característica de las mujeres de esta religión, no lo podía hacer en forma pública porque la Constitución me lo impedía, ya que la única religión que se podía ejercer en forma pública era la religión católica. Posteriormente, inicia el periodo liberal. Los liberales llegan a la presidencia mediante elecciones democráticas
en el año 1861 y su periodo continúa hasta 1891. En su periodo se lleva a cabo la presidencia de José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo de Santa María y José de Balmaceda. Probablemente muchos de estos nombres ustedes ya los conocen o los han escuchado en otro momento, igual que los nombres que vimos en los periodos anteriores. Esto es porque en Chile hay muchas calles y muchos colegios con los nombres de estos personajes importantes. En este periodo se llevaron a cabo bastantes cambios, porque como vimos anteriormente, las ideas de los liberales eran muy distintas de las de los conservadores. Una de sus obras fue la creación del Ministerio de Obras Públicas. Esto porque en el periodo anterior se había creado el ferrocarril y desde el gobierno se dieron cuenta que estas grandes inversiones no solamente mejoraban la calidad de vida de las personas, sino que permitían mejorar la economía del país. Entonces se crea este ministerio con vistas a hacer grandes obras que vayan permitiendo que el país se desarrolle de mejor manera económicamente. Se promulga la Ley de Libertad de Culto. Como vimos, en la Constitución de 1833 se declara la religión católica como la oficial del Estado y se impide el ejercicio público de todas las otras religiones. Esto cambia con la Ley de Libertad de Culto, siendo aún la religión católica la oficial del Estado, pero ya no negando las otras religiones y permitiendo que todas se puedan ejercer en forma libre y pública. Se prohíbe la reelección inmediata de presidente. Esto significa que si yo soy presidente y quiero volver a hacerlo nuevamente, no puedo volver a postularme en forma inmediata, sino que debo esperar un periodo, ya que no puedo ser presidente en 2 periodos continuos. Se promulga la ley electoral, esto para que no se realicen fraudes electorales, y también cambian las condiciones para las que las personas puedan votar. Aún solamente pueden votar los hombres, pero estos tienen que ser de 21 años, independiente de su estado civil, y ya no es requisito que posean bienes económicos. Hay mayores libertades para las personas. Se promulga la ley de cementerios. Este es un cambio con respecto a los cementerios, ya que anteriormente, como la religión católica era la oficial del Estado, en los cementerios solamente se podían enterrar personas de esta religión. Y si las personas eran de otra religión, tenían que enterrarse en cementerios especiales y no en los del Estado. Con este cambio de ley, cualquier persona puede enterrarse en los cementerios del Estado, sin importar cuál sea la religión que hayan profesado mientras estaban vivos. Se crea el registro civil, que es la organización del Estado que va a llevar el conteo de los nacimientos y de las muertes, que es una institución que no existía anteriormente, y el que llevaba el conteo de los nacimientos y de las muertes que se registraban en el territorio nacional era la Iglesia Católica, y no había ningún organismo del Estado que registrara esta información. Y también se crea el matrimonio civil, dándole legalidad al matrimonio que se contrae solamente ante organismos del Estado, siendo el matrimonio religioso simbólico, pero no teniendo validez legal, por ejemplo, para realizar trámites o para repartir los bienes dentro de una familia. Y hay conflictos con el Arzobispado de Santiago. Como vimos, la Iglesia y el Estado aún están unidos. Entonces, el presidente tiene la facultad de nombrar miembros de la Iglesia. En este contexto, el presidente nombra a Francisco de Paula como candidato para el Arzobispado de Santiago. Sin embargo, las personas que están a la cabeza de la Iglesia Católica se niegan porque son contrarias a las ideas políticas de Francisco de Paula, que están más cerca de las ideas liberales. Inclusive, el Papa rechaza la candidatura de Francisco de Paula. Finalmente, este conflicto se resuelve cuando Francisco renuncia a su candidatura al arzobispado. En el ámbito educativo,
hay conflictos por la libertad de enseñanza, principalmente porque la Iglesia Católica desea que sus ideas se transmitan a través de la educación. Sin embargo, con la Ley de Libertad de Enseñanza existen distintos tipos de instituciones educativas y ya no solamente las religiosas. Y se crea el Instituto Pedagógico, que va lentamente cambiando a la Escuela Normal de Preceptores, siendo este el nuevo organismo en el cual se educaban los profesores del Estado. Y con eso vemos cuál es la historia de nuestro país durante el siglo XIX. Durante este periodo hubieron diversos cambios en la vida de las personas, varios de ellos en el ámbito educativo, ya que anteriormente muy pocas personas podían acceder al sistema educativo. Sin embargo, durante este periodo se llevan a cabo diversas políticas para universalizar la educación y que la mayor cantidad de personas posibles pueda escolarizarse, logrando aprender al menos a leer y a escribir. Con esto también va cambiando la pirámide social, porque en el periodo de la colonia, como vimos en la pirámide del video que vimos hace un par de semanas, si una persona nacía dentro del grupo de los mestizos, iba a morir dentro del grupo de los mestizos. No había posibilidad de que hubiera un cambio dentro de esa pirámide de población. Sin embargo, la educación permite la movilidad social de las personas, logrando que muchas personas que nacieron con bajos recursos mediante el estudio y posteriormente logrando acceder a alguna educación, ya sea en la Escuela Normal de Preceptores para ser profesor o dentro de las universidades con una carrera establecida, lograra tener una mejor posición económica cambiando su grupo social, lo que era imposible durante la colonia. La creación de la Universidad de Chile también permite y ayuda en este proceso de cambio de la pirámide social, logrando que una mayor cantidad de personas puedan acceder a mayores bienes económicos y condiciones más dignas de vida. También se generaron muchos cambios a nivel tecnológico. Chile era un país muy paupérrimo en términos tecnológicos a comienzo de siglo. Sin embargo, con la introducción de las grandes obras como fue el ferrocarril y el telégrafo, comenzaron a llevarse a cabo diversas obras a nivel de minería y de conexión de las distintas regiones de nuestro país. Durante este periodo hubo un auge muy importante de la minería en el norte de Chile. La tecnología permitió que estas vetas mineras pudieran explotarse, beneficiando la economía de nuestro país, y además la mejora de la conectividad permitió que muchas personas pudieran migrar desde el campo a la ciudad para poder trabajar en estos ámbitos. Por ejemplo, muchas personas se cambiaron desde el sur de Chile o desde el centro de Chile para poder trabajar en las minas que habían en el norte de nuestro país. Y con eso, chicos, terminamos lo que ustedes deben aprender durante esta semana. Es muy importante que realicen las tareas en su cuaderno de clases. Deben escribir el número de página, el número de pregunta y responder. No es necesario que escriban el contenido de este video y tampoco deben escribir el contenido del libro de clases, solamente las respuestas de sus actividades. Recuerden que cuando terminen deben enviar una fotografía que se vea clara. Chicos, la foto tiene que notarse lo que está escrito, porque si no, los profesores no pueden revisar. Luego de que terminen, toman una fotografía clara y la envían al mail que corresponde a su curso. Que estén muy bien, ojalá que hayan aprendido, que el video les haya servido mucho y nos vemos, ojalá, más pronto que tarde.